Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy tenemos un programa especialísimo porque hablaremos de la gran figura de San Juan Pablo II. ¿Por qué hablar de San Juan Pablo II? Porque estamos en vísperas de celebrar su centenario del nacimiento. Esta gran figura que nos tocó conocer en nuestros tiempos es la que queremos compartir ahora con ustedes. Y para esto hemos invitado al arquitecto Ernesto Muñoz González, nuestro amigo y compañero de su programa Misericordia, Senda de Paz. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Toño. Gracias a ustedes también por abrirnos las puertas de su casa. Y sobre todo, empezaría con una frase que dijo el Papa San Juan Pablo II en la primera misa de su pontificado, cuando fue electo el 22 de octubre de 1978, abran las puertas del par en par a Cristo, no tengan miedo. Ábrase la cultura, ábrase la economía, ábrase los gobiernos. Yo también les digo a ustedes, abran su corazón de par a par a Cristo. Qué gran enseñanza a través de una sola frase como para dar el arranque del pontificado de Juan Pablo II. Y para continuar, Toño, quisiera decir algo. Las últimas palabras que escuché refiriéndose a alguien todavía en cuerpo presente de San Juan Pablo II, cuando el cardenal, en aquel entonces Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, en su misa de cuerpo presente, sus misas exequiales, refiriéndose al Papa Juan Pablo II, decía: Juan Pablo II Magno, el Grande. Y al fondo, en aquella inmensa multitud de gentes, que era un mar inmenso de gentes, se desplegaban las mantas enormes que decía: Santo súbito. Santo ya. Ya. Porque está en italiano, súbito, ya, inmediatamente. Un papa que empieza diciendo: no le cierres el corazón a Cristo, y un papa que termina los últimos momentos corpóreos aquí, físicamente, que lo pudimos observar, siendo declarado santo. El papa que nos invita a abrirle el corazón a Cristo, el papa que termina siendo realmente admirado como un santo. Y si te parece, Toño, para empezar este programa especial del centenario del Papa, de su nacimiento, podemos empezar con una oración, y precisamente del Papa San Juan Pablo II. Escuchemos esta oración. El Papa la dijo el 30 de enero de 1988 en la exhortación apostólica de la Cátedra de San Pedro en Roma. Virgen Madre, guíanos y sosténnos para que vivamos siempre como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo, y podamos contribuir a establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor, según el deseo de Dios y para su gloria. Amén. Oración hecha por el Papa, su Santidad San Juan Pablo II, de feliz memoria. Pues ahora me gustaría entrar de lleno, porque hay miles de cosas que comentar acerca de su vida. Hay que conocer un poco cómo fue este gran santo, diría yo. Ya lo mencionaste, Magno. ¿Qué hizo que este gran santo se forjara de este tamaño? ¿Qué pasó a través de su vida para que nosotros podamos fortalecernos con esta enseñanza? Mira, voy a usar una frase de un santo que vi hace ratito en una computadora, de San Juan Bosco. San Juan Bosco decía: déjenme un niño hasta los 7 años y después hagan con él lo que quieran. ¿Qué quiere decir? Que hasta los 7 años puedes forjar perfectamente todos los valores que un niño puede absorber. Es muy decisivo. Entonces, la infancia de San Juan Pablo II, el papá militar retirado, la mamá Emilia Kazarovska era una mujer de Dios, el papá también se llamaba como él, Joseph Karol Wojtyla. Tuvo 2 hermanos, una hermana, Olga, murió cuando ella recién nacida, muy bebé. Tuvo otro hermano, Edmundo nació en 1906, 12 años después nació Karol Wojtyla, ¿verdad? 14 años después, en 1920, él nació en 1906, él nació en 1920, 14 años mayor que él. Entonces, una familia muy pequeña, realmente solo quedó el hermano y él, la mamá,
Y a los 9 años el Papa quedó huérfano de mamá, murió Emilia Kazarovska. El papá era profundamente piadoso, fíjate la importancia de la figura de un padre, que el hijo vea que el padre se arrodilla y que no se crea que la misa, el rosario o la devoción o la iglesia es para las mujeres y para los hombres, no. No, la figura del padre fue muy importante. Pues él, cuando escribió su autobiografía, menciona que algo que le impactó en su vida fue encontrar a su padre de rodillas un día que él se levantó en la noche y vio que su padre estaba rezando. Sí, mientras él dormía, el papá rezaba. Y entonces, así fue la vida de este papa. Perdió a su hermana, él no la conoció, perdió a la mamá a los 9 años, lo que significa para un niño a esa edad perder a su mamá. Tuvieron que irse a vivir a Cracovia. A los 3 años, el hermano, que era ya doctor, Edmundo, recordemos que era 14 años mayor que él, tenía 26 años, murió de escarlatina. Y entonces se vio él y el papá solos, se tuvieron que ir a vivir a Cracovia. En Cracovia él estuvo, fue cuando se dio la ocupación nazi, el 1 de septiembre de 1939, entonces él prácticamente fue un esclavo, fue esclavizado el pueblo polaco, literalmente él tenía que ir a trabajar a las minas de cantera, regresaba en la tarde, la desgracia de encontrarse un día llegando su padre muerto, solo en el apartamento, un paro cardíaco fulminante, tenerlo que velar solo toda la noche, verse solo, y él ya empezaba a ser un profundo enamorado de la Santísima Virgen María. Dice que cuando él prácticamente se vio solo en el mundo, se acercó ante la Virgen y ahora sí le dijo: Madre, ahora sí, todo tuyo Todo soy. tuyo. Todo tuyo soy, que es parte de la consagración total del libro de San Luis María Griñón de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, que este libro mariano fue el que le cambió la vida. Entonces el Papa, aún así, pues era un hombre, un joven fogoso, le gustaba escribir, le gustaba el teatro, se hizo seminarista clandestino porque estaba prohibido. Porque ya estaba invadido por la Segunda Guerra Mundial. Por los nazis. Entonces el cardenal Stefan Sapieha veladamente les daba clases. Terminó la Segunda Guerra Mundial y el 1 de noviembre de 1946, prácticamente un año después de haber terminado la Guerra Mundial, el Papa San Juan Pablo II es ordenado sacerdote. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos, es ordenado sacerdote. ¿Qué edad tenía? 26 años. A la edad de 26 años. Yo escuché por ahí que fue ordenado un poco más a prisa, dado las circunstancias que estaban en ese momento. Así es. Es más, ya quisieras, 25 años y fracción, no cumplía los 26. No cumplía los 26. Pero, no, ya había cumplido los 26. Pero enseguidita lo mandan a estudiar a Roma. Sí, y en realidad él, su primer destino fue una pequeña aldea, lo mandan a estudiar a Roma porque se veía que este papa realmente, este sacerdote tenía una gran habilidad, era muy inteligente, era muy capaz, era un filósofo, siempre lo fue, veamos sus escritos profundos. A los 12 años era ordenado obispo. 12 años de sacerdote. De sacerdote, sí, era ordenado obispo. Fue ordenado obispo y él recuerda en su biografía que cuando le habló el cardenal para decirle que iba a ser, el Papa lo había electo para ser obispo, él se quedó asombrado porque solo tenía 38 años. Imagínense una persona de 38 años ya ordenado obispo. Sí, tener la responsabilidad de una diócesis, del mando de una grey. Entonces, y lo primero que le dijo fue: pero eminencia, soy demasiado joven. Y le respondió el cardenal, le dijo: no se preocupe, eso se quita con el tiempo. Se quita con el tiempo, sí. La juventud. Fíjate, entonces, aquí fue donde aquí es donde él mismo diseñó su escudo episcopal, que fue el mismo escudo cardenalicio y que fue su mismo escudo papal. ¿Y qué característica tiene su escudo? Fíjate que es sencillísimo y bellísimo. Es un escudo con un fondo azul, una cruz dorada y abajo de uno de los brazos de la cruz una M de María. La M de María, que él se consagra a la Santísima Virgen. Así y el lema que le pone, totus tus, que significa todo tuyo. Todo tuyo. Todo tuyo.
Pues aquí vemos una persona que se forjó a través de muchas dificultades y que llega muy pronto a obtener puestos importantes en la iglesia y que luego es llamado para recibir el capelo cardenalicio. Sí, en el 67, o sea, realmente tenía 9 años de obispo. En 1967 ya participó como obispo, participó en el Concilio Vaticano II. Y Acordémonos que el Concilio Vaticano II es el último concilio que ha habido en la iglesia, concilio ecuménico, que significa universal, y que todavía nosotros estamos yendo pastoreados, por así decirlo, por toda la sabiduría que emanó este Concilio Vaticano II. Sí, pues prácticamente el Papa San Pablo VI lo eleva al capelo cardenalicio en 1967. Él tenía 47 años. Y ya era cardenal. Y ya era cardenal. Hay que recordar que cardenal es un nombramiento que se les da a los obispos generalmente, en donde son candidatos a ser papa. Sí, y sobre todo la labor principal de un cardenal son 2 cosas. Primera, son los primeros colaboradores del Papa. Y segunda, su capelo es rojo. El capelo rojo de los cardenales significa hasta la muerte. Tienen que dar su vida hasta la muerte. Entonces son los primeros que tienen que dar la vida. Fíjate, tenía ya 47 años y ya era cardenal. Entonces podemos ver la vida que tuvo el Papa. Prácticamente fue una vida así, meteórica, podríamos decir, y que estaba cimentada profundamente en ser un hombre profundamente religioso, profundamente espiritual, profundamente místico, basado principalmente en el amor a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía. Y podemos encontrar toda la trayectoria de su vida, las diferentes etapas por las que fue pasando, y siempre estuvo la Santísima Virgen presente. Cuando era pequeño, cuando era joven, cuando era adulto, y de alguna manera las advocaciones de la Santísima Virgen han estado presentes en la vida de San Juan Pablo II. Sí, su misma madre, el impacto que habrá tenido su madre Emilia con él, quiero imaginarme la riqueza que para él significaba la figura materna, la figura de la Santísima Virgen María, haberla descubrido con esa profundidad a través de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, donde él ya siendo joven decía, no, la devoción a la Virgen es cosa infantil, ya una devoción más adulta, más madura es la devoción a Cristo, y no, se da cuenta que para fortalecer el amor y la devoción a Cristo es a través de la Santísima Virgen María. Por eso él siempre fue un papa guiado de la mano de la Santísima Virgen María. La misma que le salvó la vida el 13 de octubre de 1908. 13 de mayo. 13 de mayo, perdón, el día de la Virgen de Fátima. El 13 de octubre es el día del Milagro del Sol de la Virgen de Fátima, sí. El 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, cuando fue atacado vilmente por Ali Aka, la consagración que hizo del mundo y de la Iglesia y de Rusia al Inmaculado Corazón de María aquel 25 de marzo de 1984, el amor que siempre demostró la Santísima Virgen María a cualquier lugar donde se paró, el impacto que tuvo la Virgen de Guadalupe cuando él vino a México y él nos esperaba la respuesta del pueblo mexicano y cómo pudo encontrar su vocación misionera, itinerante en el pueblo mexicano y sobre todo a través de la Santísima Virgen de Guadalupe. Nunca olvidemos esto, ¿no? Siempre recurrió la Santísima Virgen y no solamente a los principios del pontificado, sino que ya toda su trayectoria tenía esta experiencia de la protección maternal de la Santísima Virgen, y en México llega al santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe y es como el banderazo de salida de que no puede olvidarse de la Madre de Dios, y en este caso lo hace con la Virgen de Guadalupe, y posteriormente en todos los santuarios marianos del mundo iba a visitarlos. De hecho hay alguna anécdota, no está comprobada, no está establecida, pero en algún libro lo leí que se llama El Papa Peregrino. Leí que cuando el Papa cayó en brazos de su secretario, el Monseñor Stanislao Civitz, lleno de dolor, con el hábito blanco, con su sotana blanca completamente teñida de rojo por el impacto de la bala,
Lo único que el Papa decía en ese dolor, le decía, sufro mucho, y lo único que repetía era, oh María, Madre mía, oh María, Madre mía, hasta que llegó al Hospital Gemelli, donde lo atendieron al policlínico. Eran las únicas palabras que él repetía, oh María, oh Madre mía. ¿Y cuánto más podemos contar acerca de este amor a la Santísima Virgen y este acompañamiento, no solamente de palabras, sino de hecho? Y que la Santísima Virgen demostró su protección a través de muchos sucesos de su vida, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir acerca del gran amor del Papa a la Eucaristía? Fíjate que pudiéramos decir muchas cosas, Toño, pero en particular hay una anécdota que sucedió, contaban aquí uno de los sacerdotes que estuvo en la Nunciatura Apostólica aquí en México, porque recordemos que el Papa siempre que llegaba a visitar algún país, el único lugar donde él se hospedaba era la Nunciatura, no visitaba otro lugar, no pernoctaba en otro lugar. Cuentan que después de una de esas cansadísimas jornadas de trabajo, llegó en la noche, cenó cansadísimo. Se esperaba que el Papa fuera a descansar y fue un momento a hacer oración a la capilla. Fueron y lo vieron que estaba haciendo oración a la capilla, revisaron que su cuarto estuviera todo listo para que pudiera dormir, y entonces lo dejaron. Dijeron, ahorita el Papa él solo se retira, se acuesta, y todos se fueron a dormir. Ya muy de mañana, temprano, para llegar a avisarle al Papa, recuérdate que le llevaban mañanitas para despertarlo, aquí en México se hizo tradicional. Fueron a despertar al Papa antes de que llegaran las mañanitas, abrieron su cuarto y se dieron cuenta que el cuarto estaba exactamente como lo habían dejado, y fueron inmediatamente a la capilla y se encontraron al Papa exactamente como lo habían dejado la noche anterior. Después de toda esa jornada de trabajo agotadora, lo único que hizo el Papa es pasar toda la noche en oración. Y esto debe de dejarnos una gran enseñanza, toda la noche en oración, porque su misión estaba en los comienzos y porque se había encomendado su pontificado a la Santísima Virgen y porque estaba frente al Santísimo para decirle, aquí estoy frente al rebaño de la Grey. Oye, Toño, ¿y qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacía? Él, cuando le daban chanzas en la noche, él se iba al cerro a orar solo. Y suele suceder que siempre lo hacía cuando necesitaba tomar fuerza y dirección a su tarea, a su misión, y iba, como decimos aquí, a cargar pilas para tener esa energía que solo Dios da. Era un hombre de oración completamente, un hombre místico, eucarístico. De hecho, siempre llamó la atención, Toño, y tú lo viste, todos somos testigos, ahí están las fotos, los videos, lo que queramos. Cuando él llegaba y se ponía a hacer oración en aquella inmensa multitud, ya sea ante alguna imagen, ante el Santísimo, ante una tumba, ante un crucifijo, él se metía tan profundamente en la oración que aunque se estuviera cayendo el cielo a pedazos, él seguía haciendo oración. Era un hombre de oración completamente. Y desde luego mucha enseñanza, el simple hecho de estar contemplando a su santidad haciendo oración. Sí, este Papa, y en México él descubrió cómo él estaba llamado a ser un Papa que saliera. Su predecesor, el Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días aproximadamente, él pues, realmente no pudo hacer nada. Paulo VI viajó muy poco, los papas no viajaban, él sí viajó mucho, y entonces se dio cuenta aquí en México. Y México fue uno de sus destinos más visitados. Yo creo que después de Polonia, no sé si a Polonia lo visitó 7 u 8 ocasiones, pero a México lo visitó en 5 ocasiones. ¿Y cuántos quisieran tener la dicha, no? Sí, la primera fue fue prácticamente recién electo Papa, que fue para el tercer CELA en Puebla en 1979. En 1979 vino por primera vez del 26 de enero al 31 de enero, y luego en 1990 que vino aquí a San Juan de los Lagos, entre otras cosas, ordenó a muchos sacerdotes amigos en Durango, que fue del 3 de mayo al 13 de mayo del 90, y luego del 11 al 12 de agosto del 93 en Yucatán, en Quintana Roo, que fue cuando
se establecieron nuevamente acuerdos para las relaciones diplomáticas del Estado que la Iglesia y el Vaticano Estado no había relaciones, y luego el del 22 al 26 de enero de 1999, que fue la cuarta ocasión, que fue, entre otros, está el encuentro con todas las generaciones o las tres culturas en el Estadio Azteca, que estaba hasta las lámparas, completamente, las famosas palabras del Papa que dice: cuando estuve en Brasil decía que me sentía carioca, pero ahora me siento mexicano, decía, ¿no? Y luego la última visita, que fue del 30 de julio al 1 de agosto del 2002, que vino a la canonización de San Juan Diego. Era algo que él quería, se lo habían prohibido estrictamente viajar, y tan lejos, o sea, un viaje transatlántico, se lo prohibieron, pero él se obstinó y vino. Y esas palabras que van a quedar imborrables: me voy, pero de espíritu, de corazón me quedo. Me voy, pero no me voy. Pero no me voy. Me voy, pero de corazón me quedo. Así es. Pues este gran Papa, ¿qué te puedo decir? Es una bendición tenerlo, un Papa queridísimo, un Papa realmente excepcional. Inolvidable, realmente, que tenía siempre atención con todos. Hay anécdotas con niños, ancianos, mujeres, todos. Pero, ¿y qué podríamos decir del Papa en torno a su ¿qué te parece? visión? A su visión acerca de la mujer. Bueno, el Papa siempre tuvo una afinidad profundamente con las mujeres. Amaba a la Virgen, enamorado de la Virgen, lo que amaba a su madre. La carta que escribió sobre Mulieribus Dignitatem, la dignidad de la mujer, él decía la importancia de, fíjate, hace tantos años decía, es que a una mujer ama de casa no se le valora. Dicen, ¿tú qué eres? No, yo soy licenciada, yo soy fulana, yo soy esto. ¿Y tú qué eres? Yo soy ama de casa. Y se les discriminaba, y el Papa decía, no, ser una ama de casa es algo importante. Siempre luchó por la dignidad de la mujer. De la mujer. Pero mira, me gustaría mucho que pusiéramos todos los acentos en el 8 de mayo de 1990, en el encuentro que pudimos tener con el Papa aquí en San Juan de los Lagos. Toño, a ti te tocó vivirlo desde un lado, tú estuviste en el lugar curro, yo estuve donde estuvo la gente más correteada, tú estuviste en otro nivel, te tocó ser VIP, a nosotros otro, pero era el mismo Papa. Era el mismo Papa, y un encuentro inolvidable, el encuentro con jóvenes. A ti te tocó estar en la catedral. Quiero, si te parece bien, Toño, decir una de las palabras que el Papa dijo. Escuchamos esas palabras que dijo su santidad en esta visita. ¿O en cuál visita? Sí, en la visita a la catedral. ¿Te acuerdas que fue el rezo del Ángelus? Fue el Regina Coeli. El Regina Coeli, exactamente, porque estábamos en tiempo de Pascua. De Pascua. Mira, dice así, es el número 160 y el 161, nada más es un pequeño extracto. Dice: la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos tiene el encanto de las cosas sencillas, como sencilla fue la vida de la Virgen de Nazaret. Una imagen hecha de material humilde por artesanos de estas tierras, pero labrada con inmenso amor y fruto de luminosa fe, y que a la vez posee el misterio de la grandeza misma de la Virgen, en la que Dios hizo maravillas, desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos. Estamos ante una imagen que podríamos llamar resucitada, porque fue rescatada de un periodo de olvido y restaurada por gozo y consuelo de los hijos de estos lugares. Y al mismo tiempo es como una imagen resucitadora, pues a su poder milagroso le atribuye la tradición, el portento de haber vuelto la vida a una niña humilde, la cirquera. ¿Cómo olvidar la historia de Nuestra Señora de San Juan, la Virgen de San Juan, nuestra patrona de esta diócesis de San Juan, y con la presencia de su santidad Juan Pablo II, dirigiendo estas palabras tan sabias que quedan en nuestra memoria y que ustedes, esperemos, algún día las tengan en sus manos para meditar? Sí, pues tuvo el encuentro el Papa aquí en San Juan de los Lagos, tú estuviste en catedral, estabas en otra comisión trabajando, yo en aquel entonces coordinaba jóvenes en la pastoral juvenil de la parroquia. Llevamos, no recuerdo si entre 17 o 19 camiones salimos de aquí. ¿Solo de esta diócesis? Solo de esta, no, de esta parroquia. Solo de la parroquia de San Francisco de Asís de Tepatitlán. En el 90 solo, que yo recuerde, creo que había solo 2 parroquias. El Espíritu Santo todavía no era parroquia.
ni la Santa Cruz, solo era la Sagrada Familia y la Parroquia Madre, que es San Francisco. Yo coordinaba jóvenes San Francisco. Eran 17 entre 19 camiones, imagínate la cantidad. Nuestras casacas eran verdes, era el color que nos tocaba para distinguirnos de la diócesis de San Juan de los Lagos. Y tuvimos ese encuentro con el Papa, una noche tremenda, un día antes, el 7 de mayo, en aquel... Un diluvio. Un diluvio en el famoso balneario Montana, nos citaron un día antes, entonces todos pusimos nuestras capas. Bueno, era balneario, ¿no? Era para mojarse. Bueno, en cierta forma estaba pegado, pero realmente eran terrenos preparados para eso. Cayó un diluvio, era un lodazal, pasamos una noche mucha gente se tuvo que ir a dormir a los camiones, no pudo dormir ahí, pasamos todo el día. Es más, el agua se nos secó en el cuerpo, caminamos unas 3 o 4 horas hasta llegar al campo eucarístico. Sí, al fraccionamiento del Rosario, que es donde fue la celebración del encuentro de los jóvenes a nivel nacional con el Papa. Y fue un encuentro inolvidable, la verdad fue una bendición tener al Papa aquí, recordarlo, cómo nos animaba, cómo nos entusiasmaba, que jamás nos desanimáramos, porque tomó de referencia para esta plática o para desarrollar su homilía el Evangelio de los discípulos de Emaús, donde decía, ¿por qué se regresan tan desanimados? Recuerdo cómo nos animaba el Papa que no nos diéramos por vencido en aquellos años, Toño. Qué bendición haber tenido al Papa aquí en San Juan de los Lagos. Sí, y pues casi se nos termina el tiempo. Yo no quisiera terminar sin antes mencionar la importancia de sus escritos y el gran legado que dejó en ese catecismo. Es verdad, mira, tienes razón, Toño. Este Papa, para que ustedes se den una idea, se considera su herencia gráfica de 70,000 cuartillas, 14 encíclicas, es un mundo, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, bulas papales, homilías, todo lo escribía él. 70,000 cuartillas se considera, siempre fue un escritor prolífico. Y sobre todo, el documento importantísimo del Catecismo de la Iglesia Católica. Alguna vez me decía un sacerdote santo, bastaba solo este documento para que se hubiera justificado el pontificado de un papa. Si solo este documento, el Catecismo de la Iglesia Católica, hubiese sido bastante. Y decir de cuántas encíclicas, escritos, homilías, bulas, etcétera, la verdad, el Papa grande, Papa Magno. Así es. Podemos entrar y ver en los documentos que existen en el archivo, en internet, de veras la riqueza del Papa. Un Papa que tuvo un gran impacto con los jóvenes, fue el fundador de la Jornada Mundial de la Juventud. Un Papa que tuvo un gran impacto con los enfermos, él mismo lo sintió muchísimas veces. Fue el fundador desde 1991 de la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de febrero. Un Papa que tuvo un gran impacto con las mujeres, un gran impacto con la familia. Realmente seguimos gozando el legado de este gran santo. Y solo 3 cosas quiero agregar para yo concluir de mi participación. Veamos en él el amor a Cristo, abran su corazón a él y no tengan miedo. Segundo, el amor a la Santísima Virgen María, pero un amor de pertenencia total, todo tuyo soy, todo te pertenezco. Tercero, el amor a la Eucaristía y el amor a la Iglesia. ¿Cuántas cosas pudiéramos agregar acerca de San Juan Pablo II? Y qué gran legado y qué gran herencia nos ha dejado. Quizá no todas las generaciones nuevas recuerden con tanto entusiasmo estas visitas del Papa y toda esta herencia grandiosa que nos ha dejado. Pero sí tenemos la manera de poderlos consultar a través de los medios de comunicación, el internet, los videos, grabaciones, fotografías, etc. Que esto nos lleve precisamente a Cristo acompañados de la Santísima Virgen, porque nuestra meta es la misma para todos, llegar al cielo, y no llegar simplemente así como casualidad, sino llegar con una frente en alto, con el deseo de santidad. Pues es así como se nos va el tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a usted y nos vemos hasta la próxima semana.
Misericordia, senda de paz.